Hola a todos, bienvenidos al módulo Normas comunes de los procedimientos de contratación. Vamos a dar inicio con las fases de los procedimientos de contratación pública. En las fases de los procedimientos de contratación pública tenemos la etapa preparatoria, precontractual y contractual. Para la etapa preparatoria, todo procedimiento que realicemos en la compra pública antes de la convocatoria se denomina la parte de la etapa preparatoria. En él tendremos el plan anual de contrataciones, los estudios, las especificaciones técnicas, los términos de referencia, los presupuestos, pliegos y la comisión técnica. En la etapa precontractual es todo acto realizado desde la convocatoria hasta la adjudicación o declaratoria de cierto. Prácticamente esta es la fase de publicación del proceso en el Sistema Oficial de Contratación Pública, denominada SOCE. Este sistema es el que permite publicar los procesos de contratación que se realizarán de forma electrónica. En esta etapa de los procedimientos, una vez que está publicado el procedimiento, los proveedores podrán hacer preguntas acerca de los pliegos. Toda esta información les ha llegado en las invitaciones que realiza el sistema de forma electrónica y automática. Los entes contratantes darán respuestas a las preguntas realizadas por los proveedores y se realizarán aclaraciones si es que es necesario. En esta etapa podría presentarse la modificación a los pliegos si es que se requiere hacer una modificación, pero solo será una modificación de forma, más no de fondo, es decir, no puede afectar al objeto de contratación ni al presupuesto. También podría presentarse la etapa de cancelación de los procedimientos. Esta etapa de cancelación solo se podría realizar en base al artículo 34 de la Ley Orgánica, solamente con las condiciones establecidas en el artículo 34 podríamos cancelar el procedimiento y se lo hace hasta antes de la entrega de las ofertas. En caso de que no se cancele el procedimiento, que continúe el proceso luego de las preguntas, los proveedores remiten sus ofertas. Luego viene una etapa de convalidación donde las entidades contratantes revisan las ofertas y si es que existen errores de forma son convalidados para que no queden descalificados los oferentes. Luego vendrá la etapa de evaluación y la comisión técnica o los delegados en estas etapas pues emitirán el informe de calificación o evaluación de las ofertas. Finalmente, se adjudicará el procedimiento o tal vez si es que no existieron ofertas o en base a la declaratoria de cierto, se establecerá si es que se adjudica o se declara desierto. Entonces, dependiendo de lo que pase, pues pasará este tipo de estados en el procedimiento. Finalmente tenemos la fase contractual, que son los actos realizados luego de suscrito el contrato. Aquí entra el administrador de contrato, donde vela por el cumplimiento de las condiciones contractuales. Tenemos las actas de entrega y recepción. Podríamos tener en caso de obras, ¿sí? Por ejemplo, la presentación de planillas, órdenes de trabajo, contratos complementarios, liquidación de contratos y con esto finalizaríamos las fases de los procedimientos de contratación. Es importante que conozcan que desde el año 2020, en el mes de octubre, existió una disposición para que en todas las etapas de los procedimientos de contratación, desde la fase preparatoria, precontractual y la fase contractual, los entes contratantes, los funcionarios encargados en las etapas de la contratación, cuenten con firma electrónica. De igual forma, los proveedores. Por ejemplo, en el envío de las ofertas deberían remitir sus ofertas firmadas electrónicamente. Esta es la disposición emitida desde el año que les he indicado. Para el tema de otro de los temas, sobre las normas comunes de los procedimientos de contratación, el tema de los estudios.
Los estudios son de gran importancia en el tema de la elaboración de las especificaciones técnicas, el tema de contar con precios reales de mercado, y por eso la normativa de contratación pública dice que antes de iniciar un procedimiento precontractual deberemos contar con toda esta información, planos, cálculos, especificaciones debidamente aprobadas para el plan anual de contrataciones y en general para la contratación que vamos a realizar del bien, del servicio, la obra, la consultoría. Entonces los estudios son obligatorios, ¿sí?, antes de iniciar el procedimiento precontractual, por eso se encuentra en la etapa preparatoria. La normativa también habla de que en los estudios las entidades deberían contar, por ejemplo, con el estudio de desagregación tecnológica. Quisiera comentarles que este estudio especializado de desagregación se lo utiliza en ciertos procesos. En general, la normativa dice que si es que el monto de la contratación en la obra es igual al de la licitación de obras, pues se realizará el estudio de desagregación tecnológica, tanto en los procedimientos del régimen común como en el régimen especial. Entonces este estudio de desagregación es específico para esta condición. El tema de la compra de inclusión está también establecido como estudios obligatorios en los procedimientos inclusivos. Por ejemplo, en la feria inclusiva o en el catálogo inclusivo, en estos dos procedimientos de contratación, el CERCOP obliga a las entidades que cumplan la disposición de que exista esta condición incluyente, donde habrán proveedores de la economía popular, solidaria, bienes y servicios con agregado nacional y también en algunos servicios de obras, ¿no? Entonces, esta compra de inclusión también está establecida para ciertos procedimientos de la contratación pública. Con respecto al tema del presupuesto referencial, que es importante que sepamos en este tema también, que es parte fundamental de la etapa preparatoria de los procedimientos de contratación. Los entes contratantes debemos contar con presupuesto antes de realizar la contratación, es decir, debemos tener esta certificación presupuestaria. No podemos realizar contrataciones si no tenemos la disponibilidad de los fondos, sean presentes o futuros, para cubrir cualquier obligación del contrato que vayamos a realizar. Eso es lo que nos establece la Ley de Contratación Pública. Con respecto a la certificación de disponibilidad de fondos, ¿sí?, sean los presentes o los futuros, constan en el Plan Anual de Contrataciones. Esta responsabilidad le corresponde al director financiero de la entidad contratante. La certificación de fondos la podemos tener a través de medios físicos o medios electrónicos. Existen entidades que dependen, por ejemplo, del Ministerio de Finanzas, donde existen estos sistemas electrónicos que pueden emitir directamente la certificación de disponibilidad de fondos. Pero en ausencia de ellos podemos tener estos certificados físicos. Es también importante comentarles que el CERCOP estableció una condición específica para el procedimiento de contratación cuando vayamos a establecer el monto, más el presupuesto referencial de la contratación. El CERCOP nos indica, nos da la disposición de que tomemos en cuenta 5 condiciones básicas para establecer el presupuesto referencial del procedimiento. Tenemos el análisis del bien o el servicio a ser adquirido, características, origen nacional importado del bien o del servicio, facilidad de adquisición en el mercado, número de oferentes. Toda esta información debe estar en el análisis para el presupuesto referencial. En el caso de que vayamos a adquirir algún bien o servicio que esté el precio tal vez en una moneda
que no sea el dólar, pues tendríamos que realizar este cambio, ¿no? Que esté en valor en dólares. Adicionalmente, deberíamos considerar los montos de adjudicaciones similares realizados en años pasados. Si tomamos en cuenta esos procedimientos, debemos pasarlos a valores presentes, tomando en cuenta las variaciones y los porcentajes de inflación. Entonces, debemos llevar a presente esos precios, esos presupuestos, esos montos establecidos. Más aún cuando vamos a establecer un presupuesto referencial, ¿no? Para el proceso de contratación. También consideraremos la posibilidad de existencia de productos o servicios sustitutos más eficientes, proformas de proveedores de bienes o servicios a contratar. En las especificaciones técnicas es importante que sepan que antes de iniciar un procedimiento de contratación, los entes contratantes debemos es más contar con especificaciones técnicas, términos de referencia, las especificaciones referidas a bienes o rubros de la obra y los términos de referencia a servicios y a la consultoría. Debemos recordar que no debemos afectar el trato justo e igualitario y no pondremos especificaciones o términos de referencia que direccionen. Esta condición es muy importante que todas las entidades tengan en cuenta. La ley nos pone estas disposiciones, no debemos direccionar y poner una marca, un nombre de proveedor, prácticamente sería un direccionamiento. Entonces debemos evitar eso y cumplir el tema del trato justo e igualitario. Como ya les había comentado, los temas que tengan que ver, las especificaciones, características, estas condiciones específicas para los bienes y las obras serán establecidas como especificaciones técnicas. Y las condiciones específicas en las cuales se realicen los términos de referencia, esas serán establecidas para la consultoría o los servicios. ¿Qué debemos tomar en cuenta en las especificaciones técnicas? Propiedades de uso y empleo, características, requisitos funcionales o tecnológicos, conceptos de capacidad, calidad y rendimiento. También deberemos tomar en cuenta rasgos técnicos, requisitos, símbolos y términos normalizados. Todas las especificaciones que pongamos deben ser claras, completas e inequívocas. No deben presentar las especificaciones ambigüedades, contradicciones, temas que propicien o permitan diferentes interpretaciones de una misma disposición, ni indicaciones parciales sobre determinado tópico. Para el tema de obras, vamos a tomar en cuenta todas estas condiciones en cada uno de los rubros y materiales del proyecto. Y nos dice que atendiendo todos los aspectos de diseño y los constructivos. En las especificaciones técnicas, debemos tomar en cuenta, depende mucho del caso, ¿no? Reglamentos técnicos nacionales y en ausencia de estos, los instrumentos internacionales. Si es que aplica. No se puede exigir ni establecer especificaciones, condicionamientos, requerimientos que no pueda cumplir la oferta nacional. Bueno, salvo justificaciones fundamentadas, ¿sí? Por parte de la entidad contratante. Las especificaciones, además, deben establecerse con relación exclusiva a los bienes o rubros de la obra y no en sí en relación a el nombre de un proveedor, ¿no? Entonces, porque si no, eso sería un direccionamiento. En los términos de referencia, ¿qué debemos tomar en cuenta? Las necesidades específicas a ser cubiertas, los objetivos, las características y las condiciones de prestación o desarrollo requeridos. Requisitos técnicos, funcionales, tecnológicos. Bueno, los términos de referencia también no pueden tener estas contradicciones, tienen que ser completos, claros, inequívocos, ¿sí? Entonces, debemos tratar también en los términos de referencia, que se cumplan estas condiciones cuando vayamos a elaborar los términos de referencia. ¿Qué deben contener obligatoriamente los términos de referencia?
pues deben prácticamente incluir aspectos como antecedentes, objetivos, alcance, la metodología de trabajo, también diagnósticos de estadísticas, productos o servicios esperados, el plazo de ejecución, el personal técnico, la forma y condiciones de pago. En sí, en los términos de referencia también tenemos que tomar en cuenta que se establecerán en relación exclusiva al servicio, ¿no? No a algún nombre del proveedor, a una consultora, sino eso sería un direccionamiento. Esas son las condiciones que debemos tomar en cuenta en los términos de referencia. En cuanto a los pliegos, es importante que ustedes conozcan también que los pliegos son documentos precontractuales elaborados, aprobados en cada procedimiento y los entes contratantes deben utilizar los modelos de pliegos establecidos por el CERCOP. Estos modelos de pliegos pues tienen la información técnica, legal y económica. Los entes contratantes deben utilizarlos y son prácticamente de acceso público y gratuitos, ¿sí? Entonces, estos pliegos cualquier persona, ciudadanía, pueden ver en la página web los modelos de pliegos publicados de forma gratuita. Para las entidades contratantes están de igual forma publicados para que los utilicen y publiquen los procesos. En cuanto a los pliegos, les quiero comentar que debemos establecer condiciones ventajosas para ejecutar la obra, la prestación del servicio, la adquisición del bien, ¿sí? Y tomar en cuenta todos sus costos asociados, presentes y futuros. Debemos propender en el pliego a que cuando pongamos las especificaciones técnicas, los términos de referencia, debemos propender a la eficacia, calidad en la obra, en los bienes, en los servicios que se pretendan contratar y obviamente tener un ahorro en las contrataciones. No deberemos afectar el trato igualitario. Miren aquí, nos hace hincapié a que no direccionemos con las especificaciones o los términos de referencia. Serán obligatorios los modelos de los pliegos establecidos por parte del CERCOP. Entonces, por ejemplo, les puedo indicar que hay una aplicación denominada MFC. Es prácticamente un formulario electrónico para llenar los pliegos y este se utiliza en algunos de los procesos de contratación. En otros casos tenemos los modelos típicos de los pliegos en formatos en Word para que los utilicen, pero son los modelos establecidos por parte del CERCOP. En cuanto al tema de modificaciones al pliego, podríamos modificar el pliego, pero esa modificación no puede afectar al objeto ni al presupuesto referencial, al objeto del contrato ni al presupuesto referencial. Entonces podría haber una modificación y eso se lo hará en la etapa de preguntas, respuestas y aclaraciones. Solo en esa etapa podría haber la modificación al pliego. Ahora, los pliegos son gratuitos, como les había comentado, pero exclusivamente por temas de levantamiento de textos, reproducción o edición de pliegos, el oferente adjudicado podría pagar un valor a la entidad contratante. Eso se va a establecer igual en el pliego y sería en base a los costos que haya tenido la entidad por levantamiento, reproducción o edición de pliegos. Recuerden que los entes contratantes seremos auditados por la Contraloría General del Estado. Ellos verificarán que la entidad contratante realmente haya tenido un costo en levantar los pliegos, en la reproducción o edición. Entonces deberemos demostrarlo. En cuanto a los horarios de los procedimientos de contratación, el Servicio Nacional de Contratación Pública igual ha establecido una disposición que todos los procesos de contratación, tanto del régimen común como del régimen especial, deberán realizarse exclusivamente entre el primer y último día hábil de labores de la semana. No se toman en cuenta fines de semana ni feriados. Entonces, por favor, debemos cumplir esta disposición. Adicionalmente, para publicar los procedimientos de contratación lo haremos de 8 de la mañana hasta 20 horas, a excepción del último día hábil de la semana, en cuyo caso se podrá publicar
únicamente entre las 8 de la mañana hasta las 13 horas. Bueno, para las demás operaciones y etapas en los procedimientos deben ser programados por las entidades de 8 de la mañana, puede ser hasta 8 de la noche. Entonces, estas son las disposiciones que ha establecido el Servicio Nacional de Contratación Pública. Aquí hay una excepción que es importante revisarla. Estos horarios se exceptúan para los procesos electorales, los procesos de referéndum, consultas populares o revocatorias de mandato. Estas se sujetarán a la ley orgánica electoral y de organizaciones. Bueno, les agradezco por haberme brindado estos minutos de su atención. Vamos a continuar con el curso, es más, con el módulo en una segunda parte. Por favor, revisen la segunda parte de este procedimiento. Muchas gracias.